tal, Estrella? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Desde dónde nos hablas? Desde Madrid, mi segunda tierrina. Tu segunda tierrina que te lleva cogiendo desde hace ¿cuánto tiempo? Pues estoy expatria hace 17 años. Bueno, unos pocos, ¿no? Y antes estuve expatriada en Lisboa, año y medio. O sea que... Bueno, ahora nos irás contando. Oye, lo primero, muchas gracias por animarte a participar en este podcast de Asturias Power, que siempre oye, hay que dar las gracias, lógicamente, a la gente que os animáis y que nos contáis vuestras historias y vuestras trayectorias. Así que, bueno, pues eso, muchas gracias, Estrella. No, Luisma, yo gracias a ti y a Asturias Power, porque para mí habéis sido un descubrimiento y porque no puedo tener más orgullo de estar hoy aquí. Así que gracias. Siempre empezamos con unas preguntas al principio a los invitadas, así muy genéricas, un poco para poner en situación a la gente que nos está escuchando, ¿vale? Son sencillas, con lo cual no te pongas nerviosa, porque además tampoco te las he pasado antes de... No, por eso estoy improvisado, o sea, no. Eso es, bueno, lo primero, ¿de dónde eres? Pues soy cascarillera, soy de Trubia. Y la gente dirá, ¿qué es ser cascarillero? Pues Trubia es un municipio a 12 kilómetros de Oviedo y nos llaman cascarilleros porque en el siglo XIX, en la fábrica de armas, pues todos los que trabajaban allí en la fundición del hierro, cuando salían tenían como pequeñas escamas de hierro y pasaron siendo cascarilleros y cascarilleras. Y yo soy cascarillera de Trubia. Muy bien. Oye, nos decías antes que has tenido la oportunidad de vivir en Portugal, en Lisboa. ¿Has vivido en algún sitio más fuera de Asturias, aparte de Lisboa y de Madrid? No, he vivido muchas semanas o he viajado mucho en diferentes puntos del mundo, pero vivir lo que se dice vivir, Lisboa, Madrid y Asturias. Muy bien. ¿Sitio preferido de Asturias? Gijón. Y ya lo siento, que yo soy muy de Oviedo, pero a mí cuando me pierda me buscáis en San Lorenzo y cada vez que voy tengo que ir a correr por San Lorenzo, porque es que y yo. Bueno, ¿qué te gusta? La verdad que la playa, para recorrerla, bien sea andando, bien sea por la arena o bien sea por arriba por el muro, la verdad que sí. Corro por arriba. Son 10, corro 10. Voy para allá, vuelvo, y ya en el medio me muero y acabo los 10. Pero viví 8 años en Gijón. Y... Pues ahora a mi espalda tengo la escalera 7. O sea, justo si atravesaras esta pared que está aquí, me mataste de envidia. Caminas un poco y ahí está. Yo estoy hablando desde el WAX, que es un coworking que está aquí enfrente de la escalera 7, que por cierto regentan 2 asturianos que viven en Madrid, que lo crearon como negocio, ¿no? Después de pandemia, se dieron cuenta de que esto podía tener sentido. Y funciona muy bien, porque aquí habita una fauna, como digo yo, muy variada. Hay gente de Alemania, hay gente de Italia, hay gente de Colombia, hay gente de Argentina, hay gente, lógicamente, de aquí, de Asturias, pero te das cuenta que cómo ha cambiado este mundo, sobre todo la gente que se dedica al ámbito tecnológico, digital, que pueden teletrabajar en distintos ámbitos, en distintos espacios, en distintas geografías. Si generalmente las compañías lo permiten, pues aquí, ¿no? Hay mucho de ese perfil de tecnología. Oye, otra cosa, comida favorita. A ver, eso ha venido para el cachopo. Cachopo. El cachopo. El cachopo, pero es que solo de decirlo cogí ya 2 kilos. Pero es el cachopo. Me muero. Muy bien. Con unas patatas, unos pimientos y me muero. Perdón. No, bien. ¿Tipo de música que te gusta? Indie. Sí, pero sobre todo indie. O sea, si luego tengo que perrear, perreo. Y si me pones a Bon Jovi, también y tal. Pero a mí, con lo que más me identifico, indie. Así como, que flow, ¿sabes? Muy bien. ¿Qué te gustaría conocer que no conozcas? Egipto. Tengo un tema. Yo creo que viví allí en otra época, ¿sabes? Pero últimamente con las cosas que han pasado y tal, pues no me he atrevido. Pero antes de morir yo voy para allá. ¿Y qué te gustaría hacer que no hayas hecho, aparte de ir a Egipto? Tirarme en paracaídas. Pero tengo que ser un poco más mayor, porque si me muero ya los críos da igual, pero tirarme en paracaídas. Y probablemente con la bandera, porque yo cuando me pongo.
Pues fíjate, yo creo que ha salido esto del paracaídas en alguna otra ocasión. O sea que ahí coincides con algún otro invitado o invitada. No recuerdo quién, pero sé que esto ha salido ya, ha salido ya. Oye, Estrella, decías antes de Trubia, ¿qué recuerdos tienes de Trubia de la infancia? Pues tengo la plazoleta. Yo viví en Trubia hasta los 5 años, luego ya marchamos para Oviedo, pero pasábamos los fines de semana ahí hasta que tengo 15. Yo recuerdo la plazoleta, los veranos, eh, la gente, las fiestas, el río. Bueno, ¿cómo será? Que tengo un perro que se llama Nalón, no te digo más. O sea, y si era hembra cuando la adoptamos se iba a llamar Sidra. O sea, no se puede ser más asturiano. Y más de... Entonces, tengo un recuerdo como que forma parte de mí, ¿no? Creo que hubo un momento en mi vida cuando mi padre murió que me costó más volver a Trubia y tal, porque tenía muy pegado. Pero a mí siempre que me preguntan, yo soy cascarillera y recuerdo la plaza, la plazoleta, la calle del Vasco, sus gentes, la peluquería, recuerdo todo, o sea, es como que está muy pegado a mí, ¿no? Aparte soy de la quinta generación, mi tatarabuelo ya estaba allí, o sea, yo soy como una cocina que anda por ahí. Y una vez que os trasladáis a Oviedo y lógicamente empiezas a estudiar en el cole allí, a crecer, a desarrollarte como persona, como niña, como adolescente, ¿dónde estudiaste y qué recuerdos tienes de la capital? Pues yo creo que la época más feliz de mi vida fue mi infancia, sin lugar a dudas. Yo estudié, nos fuimos a vivir en Valentín Masip, en esa zona, Ujú. y en Oviedo. Y yo estudié en Lazaré, en Las Monjitas, era un cole concertado y tal, era todo de niñas. Yo fue la época más feliz de mi vida. A ver, tengo recuerdo de ser la niña más feliz de mi vida, pero también con el complejo de ser la niña más gorda del mundo. Yo recuerdo cuando era pequeña que nos encontraban por la calle y somos cuatro, yo soy la mayor y tres hermanos. Y decían, hombre, Julián, ¿cómo estás? Hombre, los críos, qué guapos. Y mira, Estrella, tan lista como siempre. Entonces yo me quedé con la cosa de que era la fea, ¿sabes? Y la lista. Era la fea y la lista. Y dijo, bueno, pues hay que sobrevivir para algún sitio. Pero lo pasabas mal, por ejemplo, ¿hubo algún No, momento en el que te sintieras... no, ahí no lo pasé mal luego pues cuando te vas haciendo más mayor, ¿no? Porque de pequeña, pues a ver, yo era una niña muy querida, muy lista, que en casa la querían mucho, le daban mucho apoyo y no, lo pasé un poco peor cuando ya me fui a los maristas en Euseba. Claro, cuando eres un tonelete, tío, y tienes 15, 16 años, pues lo pasas peor, porque es que, chico, no le digas nada y está ahí todo el mundo y tú estás así. Entonces ahí sí que lo pasé peor porque me di cuenta que lo de ser lista, estudiar estaba bien, pero yo no me comía un colín. Entonces ahí lo pasé un poco peor, pero igual recuerdo que guardo de los maristas y de mis amigos allí Tengo- es, es, eh, es genial, vamos. Algún buen amigo tengo yo de ese colegio. ¿El maristas se va? Sí, de los SEBA que jugaron conmigo en el Oviedo. Años a, éramos unos chavaletes, pero sí, sí, algunos que yo recuerde, lo que pasa es que son más, no sé, ¿de qué quinta se puede decir? ¿De qué Yo soy quinta? del 77, de la mejor añada, no lo discutas. 77, pues Marcos Arregui, ¿te suena Marcos Arregui? Marcos Arregui, Me suena un Marcos que estaba en temas de televisión, le he visto alguna vez en la tele, pero no, no, no. después estaban los Cañedo también, Cañedo yo creo que En los estudiaba, Cañedos, sí. Cañedo estudiaba en la USEBA y Porque tú de Caño eres, Luisma. yo del 74. Yo Ah, tengo, oye, pues no se te nota. Pensé que eras más o menos como yo. ya me tiraste antes de las orejas, antes de entrar en directo con las fotos de LinkedIn y demás. Bueno, ya. No, te dije que estabas muy guapo, pero que me gustabas más en directo, porque así mirando de lado te hacía más mayor. Y al verte de frente dije, coño, pues está mucho Bueno. mejor de frente que de lado. Oye, ¿y eras inquieta? ¿Cómo muestras Mucho. ahora? Porque la primera vez que hablé contigo hace 4 días, porque la gente igual piensa que nos conocemos de hace 1000 años No, y nos conocemos de hace un mes. Yo creo, la primera vez que hablamos por los calcetines, por los calcetines. Sí, sí, es curioso, ¿no? Que hay gente con la que empiezas a hablar, ¿no? Y empiezas a hablar pues, por estas cosas que tienen las redes sociales y después aparecen algún amigo en común o demás, ¿no? Pero hay gente con la que empacas desde el primer momento, ¿no? Es decir, ostras,
por la manera de ser, yo creo que eres una persona súper afable, la gente que te esté viendo ahora lo comprenderá y los que te escuchen pues también, porque tu tono de voz también lo transmite, ¿no? Esa manera de expresarte. Pero lógicamente parece que eso, que nos conocemos de hace mucho y no, nos conocemos de hace nada, con lo cual siempre digo yo que estas cosas tienen estas otras cosas, ¿no? Que son la oportunidad de conocer y coincidir con gente pues con la que tienes algunas cosas en común, ¿no? Ahora iremos a ello también, además. Oye, y vale, Auseba, después de la Auseba, ¿qué te atraía Pues, o qué te llamaba? a ver, pues yo soy una médica absolutamente frustrada. Vaya. Yo iba a ser médico y si me reencarno, creo que seré médico, ¿no? Porque es mi pasión, es mi vocación natural. Yo eso que dicen que hay gente que tiene una vocación, la mía era esa. Pero justo, porque el destino es así, ¿no? Justo el año que pues teníamos que entrar a la universidad, a ver, yo soy hija de un guardia civil y de una cocinera, punto. Y tengo 3 hermanos pequeños. Y el año que tocaba escoger, a mi padre le detectan un cáncer terminal y le dan 6 meses de vida. Oye, y el médico lo clavó porque duró 6 meses exactos. Entonces, a ver, nosotros no éramos millonarios, ni, pues imagínate. Y aparte vivía con nosotros mi abuela, que en aquel momento tenía lo que se llama ahora demencia mixta, Alzheimer, tal, pues que en el año 95, 96. Bueno, entonces yo siempre he sido una persona muy calculadora y muy objetiva y muy práctica. Y cuando aquello pasó, pues eso, dijeron 6 meses, mi padre murió el 7 de septiembre de 1996. Y yo pensé, yo no puedo ser médico, porque si ser médico implica 6 años de estudio más 4 años de MIR, y yo tengo 3 hermanos pequeños, no tenemos un duro, y yo no puedo dedicarme a solo estudiar, tengo que estudiar y trabajar. Entonces analicé qué podía hacer, qué podía estudiar, y bueno, al final, por decisión, acabé estudiando psicología. Pero mi vocación natural hubiera sido ser médico. Entonces empecé la universidad, en la Facultad de Psicología. Yo tenía mucha prisa por todo, ¿sabes? O sea, yo necesitaba acabar la carrera, ser psicóloga, ayudar a mi madre. Tenía que hacerme adulta así, ¿no? Y recuerdo que cuando llevaba un año en la carrera dije, aquí me voy a morir del asco porque lo que sea trabajo, trabajo, mucho no voy a encontrar, ¿no? Pero bueno, durante toda la carrera yo trabajé. Soy de las que ha puesto telepizzas. A los que estén más o menos de nuestra edad escuchando, les he puesto una pizza, seguro. Si se casaron por aquella, yo fregué los platos de su boda, también. Si hicieron una boda, probablemente yo era la camarera, porque estando fregando me di cuenta que ganaban más los camareros que yo fregando. Y dije, pues yo cago fregando, yo voy a poner sopa, ¿sabes? Entonces me puse a poner sopa. Y cuando estaba en el último año de Trastapista, el que era mi novio de aquella, me dice, tía, ¿por qué no pides la beca en HC? Digo, ¿y qué es HC? Dice, coño, los de la luz. Digo, pero yo cago donde los de la luz, que yo estoy estudiando psicología. Y me dice, que tienen una de psicología del trabajo. Digo, pero que yo me estoy especializando en vejez y en estadística. Dice, pero que pagan 50.000 pesetas. Y yo dije, clon. Dije, ¿cómo era si no la 1, la 2 de la carrera? Porque, bueno, pues estudiaba muy bien. Allí que fui. Y me dieron la beca en HC. Unas becas que siguen funcionando. De hecho, todavía el otro día leía en la prensa y en LinkedIn, yo creo que lo publicaron ellos también, y alguna alumna, o sea, alguna estudiante que he visto que empezaba a hacer la beca, las prácticas con esa beca. Mira, yo además me lo tengo apuntado aquí, subrayado, negrita. Yo nunca podré agradecerle lo suficiente a HC ni a EDP esa beca. Porque esa beca cambió mi vida. Si no, yo hoy no estaría aquí. Entonces, este minutillo de gloria que gracias a ti tengo, yo, si hay alguien que nos escucha que tiene alguna empresa y que puede permitirse tener un becario, facilitarle unas prácticas a alguien, abrirle el mundo laboral a alguien, es un regalo de tal magnitud que no somos capaces de lo mucho que podemos hacer, ¿no? Yo en Madrid veo que es mucho más fácil porque es que, bueno, hay empresas, hay de todo, pero en una tierra tan pequeña como la nuestra, lo que hacía EDP, HC, lo que sé que hace Total Energies y pues porque bueno, luego lo vendieron a Total Energies y hay muchos colegas que se han quedado allí y tal. Este tipo de empresas es un regalo de vida. Y yo no me canso
de decir que necesitamos y sobre todo en Asturias, porque en Madrid es fácil, esos regalos de vida de 6 meses, de un año, que le pueden cambiar la vida a las personas. Porque es que si no acabas la carrera y eres una florecilla que no sabes ni qué aportar, ni dónde, ni... Entonces yo, gracias a HC, pues oye, me dieron esa beca y bueno, pues no, aunque no tenía, yo iba para allá, como digo, bueno, pues con los apuntes que me dejó una amiga, ¿sabes? Pero no sabía ni lo que era psicología del trabajo. Con los apuntes de abajo. Pues no fue muy mal y gracias al que fue mi tutor en aquel momento, Ramiro Palacios, pues luego me subcontrataron y de repente, pues ¡pum!, estaba allí trabajando en HC y flipa. O sea, yo, psicóloga, hija de una cocinera y de un guardia civil, en la Iberdrola, en la hidroeléctrica, pues más feliz que una perdiz, pues imagínate. ¿Sabes? ¿Y cómo recuerdas, lógicamente, acabas de decirlo, cómo recuerdas esos años? Me lo vas a decir que eso es pues, muy de aprendizaje, lógicamente, de oportunidad, pero a nivel de esa especialidad que tú estabas haciendo, o sea, de esa carrera que escogiste hacer, psicología, que lógicamente hay muchos profesionales del mundo de los recursos humanos que venís de esa especialidad, porque lógicamente, bueno, se entiende que si estudias psicología es porque estudias también el comportamiento de las personas, ¿no? Y sus maneras porque te gusta el ser humano. Eso es. Si no, hazte contable o yo qué sé. ¿Y cómo recuerdas esos primeros años de aprendizaje? ¿Con qué empezaba? ¿Recuerdas con qué empezaste o qué empezaste a hacer? ¿O compañeros que te hayan...? Organigramas. Yo me comí los 1.200 pollos que había en HC con nombre y apellido, cajita, en un PowerPoint que yo no sabía manejar, que me hice experta. O sea, era verano y yo recuerdo que soñaba con el PowerPoint y con entender cómo funcionaba aquello. Y también... Un PowerPoint de hace unos cuantos años, que no es el de ahora. Joder, del 2001. O sea, aquello era... Pero recuerdo con mucha gratitud la generosidad de aquella gente que había allí, que yo era una pipiola que no tenía ni idea ni lo que era un Excel ni lo que era nada, su generosidad para ayudarme a hacer las cosas, para que aquello fluyera, y yo, que era bastante espabiladilla, le iba metiendo horas y ganas, y era como que yo empezaba a encontrar mi sitio, ¿no? Como que las cosas empezaban a encajar. Entonces, yo recuerdo un periodo de mucho estudio, de mucha dedicación, pero de mucha felicidad y sobre todo de conocer gente muy generosa, porque en la universidad, pues oye, cada uno va a lo suyo. Yo siempre iba a clase, entonces pasaba los apuntes y tal, gracias, estrella, tal, pero no. Pero aquello era en el trabajo, en HC, era generosidad, me ayudaba porque sí, o sea, por generosidad, y eso yo lo guardé y luego siempre lo apliqué en mi vida, ¿no? Y cuando estaba ahí, pues llegaron los portugueses, los de las toallas, ¿sabes? Pues tú ibas a Portugal a comprar toallas, ya está, ¿sabes? Y de repente que los compré de EDP, y yo decía, ¿qué es EDP? Lo digo así ahora que estoy casada con un portugués y tengo 2 hijos ibéricos como el jamón, ¿sabes? Pero de aquella era, los portugueses, bueno, nos compraron. Y aquello fue una revolución, yo no lo entendía muy bien, luego ya lo entendí, ¿sabes? Y pues lo típico, cuando haces, todos los que nos oyen lo entenderán, cuando haces una compra, pues haces una due diligence o un análisis de los directores que tienes y los que tienen potencial. Y yo ahí tuve mucha suerte porque el director que teníamos de recursos humanos de aquella dijo, a ti que me analicen. A mí vinieron unos consultores, Heidrich and Stragen se llamaba, y me hicieron allí una entrevista y tal, y yo, pues yo qué sé, hijo, yo conté mis cosas, mis cosas. Y supuestamente salí como high flyer, que yo no sabía ni lo que decían en inglés, ¿sabes? Digo, ¿y esto qué es? Bueno, joven con potencia. Y entonces, es verdad, yo decía, soy high flyer, empiezo a volar como las moscas o qué. No, pues eso, era que tenía potencia. Y pues yo qué sé, como a los 6 meses del año, me invitaron a irme a vivir a Lisboa, expatriada. Y dije, pues, a ver, lo negocié, porque yo tampoco era tonta, pero negocié. Pero para allá que fui. Y no hice mejor. Que no, te iba a preguntar que fuiste con un rol. Lo que me ofrecieron fue, a ver, tú ten en cuenta, ellos nos acababan de comprar. Entonces Hidrocantábrico tenía lo que era la hidroeléctrica, Naturgas en el País Vasco y una pequeña célula de renovables, estamos hablando de 2006-2007, una pequeña célula de renovables en España. Entonces,
todo eso querían integrarlo junto con lo que tenían en Brasil, lo que tenían en Portugal y empezar a hacer una gestión de personas, pues hombre, un poco homogénea, ¿vale? Pues no te digo idéntica porque las diferencias culturales de idioma y de demás son distintas, pero algo un poco coherente. Y entonces, bueno, pues el que era director de recursos humanos corporativo en Lisboa, pues preguntó, oye, ¿quién tengo en las diferentes geografías para hacer esto? Entonces en Portugal, bueno, pues cogieron a 2 personas. En Brasil cogieron a mi hermana brasileña, ya te contaré por qué, que se llama Fabricia. Y en España, pues me lo ofrecieron. Y yo lo único que pedí es que me tenían que pagar vuelos todas las semanas para ir a refrescar. Yo tenía que pasar por allí todas las semanas, por Asturias. Pero yo viví en Lisboa. Y, y yo lo que tenía que dedicarme era a intentar que manteniendo las políticas que existían en Asturias, País Vasco y en Madrid, pues que aquello empezara a parecerse un poco en la música de la orquesta a lo que había en Portugal o lo que había en Brasil. Dicho esto, siempre fueron súper generosos, ¿eh? O sea que probablemente nos llegan a comprar unos franceses, unos ingleses, unos alemanes y nos... Porque luego yo lo he vivido en otras vidas y los portugueses tienen una forma de hacer las cosas mucho más smooth, mucho más suave, mucho más... Entonces nos dejaron hacer muchas cosas y yo durante año y pico pues me dediqué a eso, a intentar pues que confluyéramos, ¿no? Y cuando estábamos en esta fiesta maravillosa de confluir, Portugal, de aquella pues ya las renovables empezaban a sonar y Portugal decide que quiere montar una sección renovable de EDP, de Energías de Portugal, y como lo que tenían estaba en Madrid y un poquito en Oporto, pues dicen, oye, además por temas fiscales y tal salía mucho mejor en Madrid, lo montamos en Madrid. Vamos a lanzar una IPO, o sea, una salida a bolsa y tal. Y la que era la CEO, Ana María Fernández, le preguntó a mi jefe portugués, a Nuno, oye, necesitamos un director de recursos humanos, ¿a quién ponemos? Y Nuno me miró y dijo, pues, ella que lleva recursos humanos de... Y yo, sin comerlo ni beberlo, de repente dije, pues directora, con 30 años, y decía, ¿directora de qué? Si tú, ¿sabes? Y todavía estoy intentando entender el portugués. Bueno, yo qué Bueno, sé, estar en el sitio correcto, en el momento correcto, haber aceptado el desafío de moverme a otra geografía. Yo reconozco que mucha gente me decía, pero tú estás loca, con lo bien que estás aquí, ya compraste un piso en Gijón, tienes una paga en HC, ¿para qué marchas? Pero yo tenía el bicho, ¿sabes? Tenía que quería, no sé explicarlo mejor, ¿no? Pero yo decía, yo quiero vivir más, si es que tiempo para volver voy a tener. Yo quería, yo sí, no, tenía hambre, no sé. no, no, te entiendo perfectamente eso que dices, porque, mira, yo una de las cosas que más me arrepiento es de no haber volado, ¿no? De no haberte... de no, sí es verdad que, bueno, pues hacía deporte, estabas ahí en un tránsito en el que podías ser profesional de deporte, bueno, pero independientemente de eso, que siempre tuve inquietudes, digamos, más allá del deporte, gracias a Dios, pues me tengo ahí esa espinita, ¿no? De no haber pegado un salto a algún sitio o haber disfrutado de una estancia fuera, porque yo creo que hubiese sido también diferencial en mi vida, ¿no? Lo tengo clarísimo y por eso también a mi hija Marta, yo tengo solamente una peque de 15, Marta, La mía tiene 16, Sofía. pues Sí. la empujo a eso, ¿no? Bueno, la empujo y la empujamos con su madre, ¿no? Al hecho de que no tenga miedo a explorar, ¿no? De que no tenga miedo a volar si quiere volar. Lógicamente no es obligatorio, pero si quiere, lógicamente, yo creo que cualquier persona, cualquier joven que debería de tener esa oportunidad, ¿no? Debería tener la oportunidad de... Es un regalo de vida. Yo siempre digo que ese año y medio en Lisboa a mí me cambió como profesional porque me abrió muchas puertas, pero me cambió como persona. Me hizo entender al otro, me hizo entender otras formas de pensar, me, me hizo entender que yo era algo en el mundo, en un mundo más grande, que por supuesto Asturias, ya, bueno, lo llevo en los calcetines, ¿sabes? Pero que era un punto de partida y que el mundo era un terreno por conquistar, ¿no? La única pena que yo tengo, y es que no lo hice porque, bueno, ya cuando me nombraron directora al año me quedé embarazada de Sofía y ya fue muy complicado, haber tenido una experiencia en un país anglosajón. Eso me hubiera encantado. Vivir 1 o 2 años en Estados Unidos, 1 o 2 años en UK o en algún otro país,
eso lo tengo ahí, que bueno, ahora ya no creo que dé. Bueno, igual cuando me jubile. Pero ahora mismo no me va a dar, ¿no? ¿Cuántos años estuviste en EDP Renovables? En EDP Renovables 12. Ostras, muchos. Sí, mucho tiempo. Es más, yo fui que llegado un momento, a ver, al final, yo siempre digo que EDP Renovables, EDPR, que es como lo llamamos, es como mi hija o como mi hijo, ¿no? Yo nunca me he considerado la típica directora de recursos humanos, ¿sabes? Que no, a mí me gustaba entender, escuchar, tomarme cafés con la gente pero bueno, yo creo que llega un momento cuando tú empiezas en un sitio donde sois 3 el del tambor y cuando te vas a ir sois 1500 y estás en 23 geografías, yo creo que uno tiene que entender llegado un momento que tú ya no le aportas tanto ni eso te aporta tanto a ti. Entonces yo en su momento hablé con mi jefe, le dije, mira, a mí no es una cuestión de escalafón, ¿sabes? De seguir, me apetece hacer más cosas. Yo soy una tía muy de, como dicen, de hands-on, de tan pronto te estoy poniendo un café, que te hago una presentación estratégica de lo que sea. Y entonces, por aquel entonces, ¿cuánto estoy hablando? Del 18, 19. Estaba haciéndose los molinitos en el mar. Ujú. Bueno, pues EDP tenía una sección de eso, pero Offshore, ¿no? Se llama. offshore, ya. Pero eso era, y es carísimo, pero carísimo. Entonces, eso, pues normalmente las empresas se asociaban, ¿no? Y EDP, pues tenía muy buen rollo con Engie, la francesa. Y montaron un spin-off, una joint venture para hacer eso. Y llegado el momento, bueno, porque en todo esto yo no lo he contado, pero en el medio pues me enamoré de un portugués, bueno, he dicho algo del portugués, me casé con el portugués y tengo 2 hijos ibéricos como el jamón con el portugués, que también trabajaba en EDP. Y entonces le digo al portugués, ¿a ti te parece un ayubao? Si me estás escuchando. Le digo, ¿a ti te parece una locura que yo le diga al jefe que me voy a esto? Y dice, ¿por qué? Digo, bueno, porque pierdo galones y tal, pero a mí me la bufa, o sea, es algo nuevo, es algo distinto. Y dice, pues tira. Y se lo planteé, a él no le desencajó, al que iba a ser mi jefe le pareció bien. Y bueno, pues ahí estuve 3 años en una aventura de las más divertidas de mi vida, pero por lo que te digo, porque es que de repente yo dejé de ser la directora de recursos humanos de EDPR a ser la directora de Ocean Winds, o sea, no sabía ni pronunciarlo ni San Pito Pato, ¿sabes? Éramos 3 y el del tambor. De repente estábamos poniendo cafés, de repente convenciendo a alguien para que viniera a trabajar. Claro que tú en EDP le decías, ¿quieres trabajar en EDP? Y ya lo tenías ahí en la puerta. Y aquí era, de verdad, confía en mí, esto es un superproyecto. Bueno, me encantó. Y llevé recursos humanos, comunicación, procesos, servicios generales. Yo allí cuestionando las mamparas. Digo, si no entiendo lo que es una mampara, va, da igual, yo allí con la mampara. Me lo pasé fenomenal. Pero bueno, como todo en la vida, pues yo qué sé, a los 2 años o así, pues habíamos pasado de ser en pandemia, porque nos nacimos, imagínate, 7 de enero del 20, inauguramos la oficina a finales de enero y a 1 de febrero nos dicen clean a casa. Y yo, bueno, aquello fue, pero bueno, fenomenal. ¿Quién dijo miedo, sabes? Y bueno, de hecho, creo que tenemos un Ocean Winds en Japón, asturiano. Sí, está Pelayo. Es que hablé con él unas cuantas. Es un asturiano, ¿ves? Es un asturiano que andaba por allí, lo contratamos. Está afincado allí, su pareja es nipona y tal. Y sí. Bueno, salvo que, bueno, ya hace 3 años y pico que no estoy allí, pero Sí, 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 creo que sí. otro asturiano por el mundo. Creo que sí, bueno, hay con tantos que hay. Oye, y de repente llega otra compañía a tu vida. Pues sí, llegó otra compañía en mi vida, pero antes de llegar a otra compañía en mi vida, yo ya había hablado con Miguel Estíbal, que es el CEO de EDP, y le había dicho, Miguel, yo creo que aquí ya he dado todo lo que tenía que dar, y me iba a mover a otro sitio en EDP con él, yo ya iba a salir de Ocean Winds, y de repente, Iberdrola, porque yo ya iba a cambiar, no iba a llevar recursos humanos, me iba a dedicar más a temas de negocio, porque yo en el medio pues me hice un Executive MBA en el Instituto de Empresa, un Senior Management Program, o sea, yo estaba intentando un poco ya dar el salto a personas sí, pero yo ya me veo capaz de hacer más cosas. Me llama Miguel y
Bueno, me ofrece. Pero en el medio me llaman de Iberdrola. Y, joder, Iberdrola. La número 1 de Europa, la segunda del mundo. Y entonces hablé con Miguel, le dije, Miguel, me pasa esto y me voy. Y entonces Ignacio Sánchez Galán lo que me dijo es, mira, Estrella, somos los mejores en nuestro negocio, pero no somos los mejores en cómo gestionamos a nuestras personas. Y yo quiero que me ayudes a cambiar eso. Me dije, bueno, nada, sujétame el cubata, somos solo 45.000, esto lo voy a hacer. Esto va a ser una cosa. Bueno, yo nunca o sea, quiero decir, nunca podré dar suficientemente las gracias a Iberdrola por haber confiado en mí para un desafío de ese nivel, porque fue increíble. Yo creo que fueron 2 años y medio, pero para mí fueron 10. Pero supuso un crecimiento personal y profesional fuera de lo normal. Y a los 2 años de haber estado allí con gente, o sea, la gente, los profesionales de Iberdrola son para quitarse el sombrero 20 veces al día, bueno, como los de EDP, pero digo de estos de ahora últimamente. Entonces yo llegué a hablar con el presidente, le dije, presidente, teníamos 3 años, 2 años ya somos top employer mundo, le hemos dado la vuelta a todas las encuestas de clima, incluso la de España, que mejoramos 18 puntos. A ver, que tú dirás, ¿estabais en el inframundo? Sí, estábamos en el inframundo, pero subir del inframundo a una cosa sensata, pues cuesta. Y le dije, yo creo que el trabajo está hecho, pero si queremos llegar a otro nivel, pues habría que hacer más cosas. Bueno, yo creo que ahí no encontramos, él quería unas cosas, yo quería otras, y había 2 opciones, la fácil y la difícil. Y como dice mi marido, tenías que ir por la difícil. Entonces, que si no, no sería yo. O sea, la fácil hubiera sido quedarme en Iberdrola, que es una empresa estupenda, con profesionales estupendos, y que voy a hacer, solo hay que mirar cómo van bolsa, cómo van todo. Quedarme allí, pero no haber podido seguir revolviendo y haciendo cosas, o vestirme y con total humildad decir, pues me he visto y me voy a dedicar a otra cosa, que no sé qué, pero me voy a dedicar a otra cosa. Y eso hice. Pues dije adiós y un queso y me fui. Pensando, Luisma, que yo iba a volver a ser directora de recursos humanos de algo, porque coño, llevo 25 años haciendo eso, ¿no? Y bueno, el primer mes me lo pasé explicándole a todo el mundo que no estaba loca, que no estaba bebida, que no me iba a tocar el euromillón y que, y que algo habría. Y el segundo mes escuchando ofertas. Incluso hubo una que acepté y la cosa al final no salió. Bueno, da igual, vamos a dejarlo ahí. Y de repente me voy en julio a Asturias, el puente este del 25 de julio, que aquí en Madrid es festivo, pero ahí no es festivo. Y yo andaba con un bicho aquí, de esto sabes que tienes aquí una... Y vamos a Asturias, paso el fin de semana como cachopo, como de todo, estoy por allí, voy a San Lorenzo, bueno, y te lo juro por mis hijos, cuando estoy aterrizando el avión, porque tenía muchos puntos sabios de estos de Iberia, ¿sabes? Si no hubiera... Yo tengo puntos para regalar. Entonces fuimos todos en el... No es porque tenga mucha pasta, es que tenía muchos años. Entonces, aterriza el avión y yo tengo una puñetera epifanía y digo, yo quiero volver a mis orígenes. Yo quiero volver a mi psicología. Yo me especialicé en psicología de vejez. Mi practicum lo hice en una residencia de ancianos, ¿sabes? Dije, yo quiero volver al N igual a 1. Yo quiero volver a la gente, porque cuando estás tan arriba y cuando todo el mundo te abre la puñetera puerta y cuando no eres estrella, eres la directora de Iberdrola y o sea, fluye todo de una manera que hay veces que tienes que decir, a ver, dúchate un rato, échate agua fría, que tú eres Estrella Martín Segurado, no eres otra cosa, no eres ni directora de P, ni directora de... Eres estrella. Entonces, pierdes un poco ¿sabes? El norte. Y yo dije, no, yo quiero volver a eso, a ayudar en el N igual a 1, a transformar en esas pequeñas cosas. Porque si hubiera querido ser superdirectora y ganar un pastizal, me hubiera quedado en Iberdrola o en EDP. Pero yo creo que una vez que tienes tus necesidades básicas más o menos controladas y consigues pues, que tus hijos tengan una buena educación y la hipoteca más o menos controlada, el tema del propósito, el tema de qué quiero ser yo, cobra otro nivel. Y yo, Luisma, siempre recuerdo, mi padre, mira, yo tengo 48 palitos. Mi padre se murió con 49. O sea, la vida nunca sabes dónde te va
a dar un... Entonces yo quiero levantarme por las mañanas y que me bata, y que me apetezca, y que tenga un porqué, y que tenga un para qué. Entonces le dije a mi marido, tenemos que hablar. Y me dice mi marido, madre mía. Dice, ¿y ahora qué? Digo que... Entonces le dije que quiero emprender. Dice, ¿pero emprender en qué? Entonces le conté la historia. Bueno, también ahora digo que si algún día me pongo mala, él se pone una peluca y va por mí, porque lo cuenta mejor que yo ya, ¿sabes? O sea, pues yo te explico. Y me dijo, ¿pero qué quieres hacer? Y yo le dije, yo creo, porque, y es un poco lo que tú has visto con los deportistas, lo que yo he visto con las personas de la calle, y es, sobre todo los baby boomers y la generación X, tenemos una identificación del trabajo con el propósito y con la persona que machea así. Entonces, tú durante toda la vida has sido el abogado de HC, el ingeniero de no sé dónde, el economista de Cajastur, el no sé qué de Arcelor, y de un día para otro tienes 50 y no sé qué años y eres Luisma o Estrella. Y oye, pues está fenomenal, bueno, una luna de miel de la hostia, y aquí bien estoy, y encima tengo, oye, pues una pensión estupenda y tal. A los 3 meses estás dando vueltas en el ventilador. No te llama nadie, no entran emails. A las 10 o 11 de la mañana ya fuiste a andar. Aquí en Madrid van a jugar al golf, que yo nunca lo entenderé, darle una puñetera pelota ahí para allá. Bueno, y están como locos. Entonces, ¿eso a qué les lleva a muchos? Pues un 30% acaban con depresión y luego viene lo que se llama el declive cognitivo. ¿Tú no te pasa que ves a alguien después de unos años de jubilarse y está como más lento, como más... Es que uno pasa de estar 10 horas como una moto a... Y yo he tenido mucha gente que ha venido a hablar conmigo y decir, Estrella, no sé qué hacer, no, encima no soporto a la que tengo en casa, es que cuando... Y es verdad, tú te vas con 30 palos a un trabajo tal y tienes una tía, un tío en casa, los niños no sé, vuelves a los 60 y aquello es otra cosa. Los niños ya no están. Y, bueno, desde los años 90, y no es una broma, el número de divorcios ha disminuido, excepto los mayores de 55 se ha duplicado y los mayores de 65 se ha triplicado. O sea, que no es coña. Sí, sí, tiene todo el sentido, todo el sentido del mundo. Claro, porque antes no estaban en casa, no convivían, no friccionaban, no se soportaban tanto. Ahora están en casa los dos y claro, gracias a Dios. 30 años han pasado. Entonces, ella o él habrá ido para acá y él o ella habrá ido para allá. Y claro, en el medio no hay nada. Pero entonces yo pensé, digo, aquí hay un nicho súper gordo. Y ya no es solo un coach que, a ver, yo reconozco perfectamente el papel de un coach. En mi vida yo he sido coach, he tenido coach y entiendo que es, oye, pues es una certificación que te sacas y que acompañas y ayudas a mucha gente. Pero yo quise llegar a un punto más allá, porque la transición a la jubilación, ya tengas 60 palos porque hayas sido directivo toda tu vida, o tengas 30 porque has sido un futbolista de élite, o un ciclista, o un corredor, o un triatlón, o lo que sea, es la transición más importante de tu vida. Y ahí creo que juegan muchas más variables. Hay cantidad de variables familiares, personales, hay la red de apoyo, la red social, está los conocimientos. ¿Qué sabes hacer tú? ¿Qué sabes aportar tú al mundo? Y luego, ¿qué leches quieres hacer tú? ¿Sabes? Porque es que al final, en los que yo voy a centrarme, no en los tuyos, pero es que en el año 1925 la edad media eran 50 años como mucho. Y es que ahora son 85 a las mujeres y 80 a los hombres, que le hemos ganado una vida profesional a la vida. Entonces, esta gente no puede tener como único propósito ir a mirar las obras o ir al Mercadona. Tiene que tener, es que es verdad, tiene que tener un propósito, levantarse por la mañana y querer hacer algo con su vida. Porque es que, yo no sé si te pasa, yo a mi padre, que se murió a los 49, le recuerdo como un señor mayor. Y yo tengo 48, oye, y cuando me he visto, no se me ve, pero cuando me he visto, joder, todavía digo, bueno, pues tengo mi punto. Pero yo a mi padre lo veía como un abuelillo. Pero yo decía, soy yo que soy una exagerada. No. Yo creo que también eran generaciones más paradas, ¿no? O sea, que lo que tú dices, que no se movían tanto, no había tanta actividad, no se preocupaban tanto por la parte física, alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que, es que el gran tema es la alimentación, la educación y la sanidad. Entonces, cronológicamente, efectivamente, yo tengo 48 añitos,
pero biológicamente me fui a hacer el otro día una prueba de huesos y músculos y bueno, no le di un beso en la boca a la señora me dijo que tengo los huesos y los músculos como los 35. Digo, ole mi niña. O sea, que es así, ¿sabes? Entonces tú dices, no me lo estoy inventando. Yo físicamente estoy como un cañón y la pilla me funciona fenomenal. Entonces, tú me paras con 55 años, o sea, no, tengo que tener un propósito de vida, el que sea, aprender chino, ser voluntario no sé dónde, emprender, dedicarme a... Pero ese viaje hay que personalizarlo y profesionalizarlo. No hay dos personas iguales. Yo ahora, como pues tenía mucho tiempo libre, dije, pues voy a hacer otro máster. Y entonces, de 8 a 10 de la noche, hago un máster en gerontología. Sí, porque, coño, en 25 años, desde que yo estudié ahora, sobre todo la parte biológica y tal, ha cambiado mogollón. Y yo quiero ser una profesional de 10, ¿no? Entonces estoy pues ahí, que hay días que digo, pero yo, ¿por qué? Pero bueno, es solo un año, ya pasará. Pero a lo que voy, hay 5 millones de pollitos que son baby boomers que los próximos 10 años se van a jubilar. 5 millones. Como tú y como yo, que van a estar como un cañón y que esa gente no se ha parado a pensar qué quiere hacer con su vida. Es más, y ya te la pasaré y a quien quiera que la conteste, he diseñado una encuesta que quiere analizar, que va a ser una investigación científica que voy a hacer junto con los de mi máster, cuán preparada está la población española para la jubilación. Porque la gente solo piensa en, ¿tengo el plan de pensiones o no tengo? ¿Cuánto me queda de paguina? Tal. Y, bueno, sí, hago el reconocimiento médico todos los años. Espera. Tú te has parado a pensar todas las cosas en tu vida que van a cambiar cuando te jubiles. Entonces, simplemente contestar a la encuesta es una bofetada que dices, tengo que pararme a pensar un poco más en esto. Y a partir de ahí, pues a mí me dará mucha información para divulgar, para concienciar, porque PROS 25, además de para acompañar a gente, pues también nace para concienciar. Por eso me he metido, tengo aquí un micrófono que lo llaman el Yeti, y yo no entendía por qué, pero ahora ya entiendo yo por qué lo llaman el Yeti, ¿tú lo ves? Pues esta cosa aquí horrorosa, para hacer los podcasts y los Spotify estos, y para hacer blogs y newsletter y tal, porque estoy obsesionada con el tema, porque cuanto más todo el mundo me dice, qué buena idea, digo, sí, a ver quién la paga, porque creo que tengo que comer. Pero, Cuando uno emprende tiene estas cosas. y qué difícil nos lo pone el mismo. Joder, qué difícil. Que yo he hecho muchos máster y no me costó tanto sacarme el autónomo societario como, ¿sabes? O sea, Dios. Es complicado. Yo he estado 20, yo creo que he estado autónomo 20 años, 20 años, pagando todos los meses la correspondiente cuota, porque hay gente que es autónomo por etapas. Yo también lo entiendo, que hay veces que, oye, pues no facturas, entonces aglutinas, te das de alta, te das de baja. Yo eso nunca lo he hecho, porque aun habiendo veces que no tenía para pagar. O sea, estando jodido, aguantabas ahí el tirón, aplazabas, te metían el recargo, la madre que me parió, porque los recargos no los quitan ni Rita. O sea, No. todo lo que tiene que ver con seguridad social, hacienda, agencia tributaria, ahí, vamos, no se andan con No, chiquitas. no. Perdona, no, ni. Yo te diré, y esto es pero es que son estas cosas que me pasan. Que me ayudó a montar la empresa y mi contable y fiscalista a día de hoy están en Asturias. A mí me pareció que es una chorrada y no las voy a sacar de pobres ni ellas a mí, pero bueno, pues yo busqué los abogados que me ayudaran a montar la empresa en Asturias, al lado de casa de mi madre. Y cuando necesité la contable Mar, que se llama, y la abogada Cris, que me va a llevar, que yo cada vez que hablo con ella, con la contable, me pongo mala, digo, pero ¿cómo que esto también? De que sí, Estrella, que esto también, Hacienda, no sé qué. Digo, la madre también es asturiana y yo no la he visto en mi vida, pero la persona que me va a ayudar a sacar esto adelante es asturiana. Y la abogada que me va a ayudar es también asturiana. Porque no me dio la gana de dar negocio en Madrid, leches, porque creo que entre todos nos tenemos que ayudar, ¿sabes? Y decir, pues yo le doy negocio a Asturias y ya está. Y una vez, y esto me recuerda una cosa, hace 10 años me dieron el premio a la mejor directora de recursos humanos de España. ¡Buah, la hostia!
Total, que me planto en Barcelona, en el IES, un evento que flipas. Y decía, madre mía, esto es como las bodas, tal. Yo no vengo preparada para... Bueno, fui con mi marido, tal. Entonces, mejor director de finanzas, salía Pepe Pérez y daba un discurso. Y yo, nada, pues, Estrella Martín, mejor director de recursos humanos de España, bla. Salgo para allá. No me acuerdo muy bien de lo que dije. Y cuando salimos, había un cóctel. Y me llega una señora y dice, no, yo estoy en el jurado y tal. Y dice, no sé qué tenéis los asturianos. Y digo, ¿y cómo sabes que soy asturiana? Y dice, eres la única de los 10 premios que ha dicho que es asturiana. Nadie ha dicho de qué región es y tú has tenido que decir que eres asturiana. Digo, es que tengo mucho... Lo llevamos en el ADN. O sea, yo no sé, no sé muy bien qué nos pasa a los asturianos, pero y con un orgullo, pues un poco particular. Y es lo que te decía, o sea, yo cada vez que asturiana y que tengo que hacer algo, Día de Asturias, los calcetines. Hay gente que voy corriendo y me mira y digo, coño, podrías decirme, puse Asturias, que se te nota que eres asturiano, joder, dímelo. Mira, ya es una cosa que te voy a regalar ¿Así? cuando nos veamos. Y no te voy a decir el qué, bueno, ya te puedes imaginar, pero no te... Bueno, yo creo que te van a gustar. Bueno, que sepas que el 13 de mayo, en el Bernabéu, voy a estar con mi hijo pintada así del Oviedo, que a ver, a que no se me enfaden los del Gijón, que ahora voy. Pintada así, vamos, la vamos a liar, mi marido dice que no va, ¿qué pasa? Pero también te digo que si fuera de Sporting iba igual de tuneada, porque esto los asturianos que viven en Asturias no lo entienden, pero que estamos fuera, sea Sporting, sea Oviedo, yo mato, ¿sabes? Ahora que me dices un Real Oviedo Sporting, digo, mierda, me meto un... Pero si estás fuera, o sea, es que es, bueno, ¿qué te digo? Tunelaos. Yo tengo a mi hija socia del Sporting, lógicamente porque nació aquí y se siente sportinguista como sus amigas y sus amigos, y yo soy socio del Oviedo. No, oye, no pasa nada, ahí estamos. Y es más, yo no soy de los que quiere que pierda el Sporting, ni mucho menos. Yo tampoco. Porque yo voy al Molinón a disfrutar del deporte, porque me encanta el deporte, lógicamente, y voy a disfrutar y aplaudo. Lógicamente, ahora, si se enfrenta el Oviedo y el Sporting, pues bueno, tiro más para el azul que para el rojiblanco. Pero tampoco me supone un disgusto si gana uno u otro. O sea, esa etapa ya me pasó, vamos. Yo creo que voy para política, porque diría lo que dice mi hijo. Mamá, yo voy con el árbitro. Digo, ahí le has dado. Entonces, mi hijo, José, Esa es buena, esa es digo, buena. pues hijo, yo también voy con el árbitro porque es como quieres, córtame una mano o la otra, o sea, me dejo. Pues Pero ya es curioso, Estrella, que lo decíamos al principio, antes cuando estábamos hablando, antes de entrar en el directo, que una persona, bueno, la gente como tú, que tienes una trayectoria siempre vinculada al mundo de los recursos humanos y de las personas, se encuentre con otra persona que no tiene esa vinculación, ¿no? No tiene ese vínculo con esa área, aunque siempre he dicho muchas veces en charlas en las que he participado y hablando con gente que si... Lo decía de esta manera, ¿no? Digo, bueno, si pudiera volver atrás, yo creo que me hubiese dedicado al mundo de los recursos humanos, ¿no? Esa era mi reflexión. Y coño, ahora que en julio dejé DAIF y en ese momento en el que estás, oye, dejas un trabajo porque sobre todo me exigían una presencia mayor en Madrid, cosa que yo no quería estar 2 o 3 días a la semana en Madrid, y una parte comercial que tampoco me atrae mucho, pues digo, mira, oye, no pasa nada, llegamos hasta aquí. Y hasta aquí vamos a seguir buscando oportunidades, ¿no? Y en ese momento de reflexión, de pensamiento, hablar con amigos, de intentar también montar alguna cosa con algún amigo con el que había trabajado anteriormente y creíamos que tenía sentido lo que podríamos hacer, pero de repente a mí me hizo casi también clic en la cabeza hablando con deportistas, porque hago otro podcast con mi hija Marta en el que hablamos con jugadores de hockey sobre hierba, y es un deporte que yo he descubierto en los últimos años gracias a ella, y ahora también practico, hago el ridículo con un stick y la bola, ¿no? Pero me ha permitido hablar con personas, con deportistas, y descubrir esa problemática que tienen, sobre todo los que están en ámbito de selección española, internacionales, competiciones, que es que se incorporan al mercado laboral tarde, ¿no? Llegan al mercado laboral con 25, 26, 27, 28, 30 años y lógicamente cuando llegan están descolocados, ¿no? completamente. Después no tienen es decir, son gente, muchos de ellos con carrera, con máster, con buenos estudios acá y buena formación académica, pero no tienen esa experiencia
del día a día en las compañías. Y a veces algunos que están trabajando, el otro día hablaba con un jugador de la selección española de hockey sobre hierba, no voy a decir el nombre, pero que se encontraba extraño estando trabajando en una gran empresa porque no hacía lo mismo que los demás, ¿no? Se sentía extraño en esa posición que le habían permitido disfrutar, se sentía privilegiado porque era el único o es de los pocos que tienen esa posición siendo, digamos, jugador y jugando a este nivel, y no encontraba su sitio tampoco, ¿no? Bueno, porque al final eres junior profesionalmente, pero no eres junior como persona. Y el reconocimiento con tus peers, con tus colegas en el trabajo, te lo tienes que ganar. Y ese viaje tienes que gestionarlo y ver cómo vas a conseguir mantener ese status quo cuando serás porque si no generas muchas esporas, ¿no? Y ellos mismos no se sienten bien. O sea, el viaje es interesante. Y en este caso que tú dices, tiene suerte, que tiene trabajo, porque Es que hay muchos. parten con mucha desventaja. Sí, hay muchos que no lo tienen y después pues está el tema de la remuneración deportiva, ¿no? Que no es lo mismo eso, pues hacer fútbol, que la gente todos sabemos que, pues hay una parte económica importante. La gente, no todos los jugadores ganan lo que pensamos a veces que ganan, pero lógicamente un jugador de este estilo, un atleta, una nadadora, una gimnasta, tienen sueldos mileuristas. Los que los tienen. Los que los tienen. Es verdad. Y después, pues eso, vinculado también a ayudas del Consejo Superior de Deportes, si tienen esa trayectoria internacional, en función de los resultados, que como alguno me decía, y a saber cuándo cobras, que esa es otra, porque no tienen la seguridad de que, bueno, es que esto me va a llegar el 25 de agosto. No, porque encima no hay presupuestos. No sé si nos damos Hace algún tiempo, me parece, hace algún Sí, tiempo. y Sí. parece una gilipollez esto, ¿no? Pero no, porque eso conlleva muchos problemas, que la gente no tiene ni idea hasta dónde llega, ¿no? Y en este caso, pues llega hasta el deportista, o hasta un deportista que está representando a su país, que dedica gran parte de su vida a un deporte que no es remunerado, o que es remunerado muy precariamente, y que después pues se encuentra con este tipo de cosas también, ¿no? De situaciones. Entonces yo ahí fue donde encontré no sé, esa parte emocional, lo que tú dices del propósito, coño. Vale, yo tengo experiencia en el mundo del deporte, conozco a los deportistas, tengo experiencia en relacionarme con mucha gente y conocer a muchos directivos de compañías y muchas personas que, como tú, habéis trabajado en el mundo de los recursos humanos y del talento de las personas. Digo, coño, ¿por qué no intento generar ahí ese match y ayudar? Porque después esto tiene muchas derivadas, como lo va a tener Prox 25, ¿no? Derivadas en formación, en educación, en personalización, todo este tipo de cosas. O incluso de generar una comunidad. Eso es mucho más complicado porque Asturias Power, que es una comunidad, tenemos un componente emocional. En el deportista, ese componente, vale, lo puedes construir digamos, en torno al deporte, pero lo que es construir una comunidad cuesta mucho si no tienes recursos detrás. Es decir, meterle pasta a la comunicación, al ruido, al marketing, ¿vale? Para que llegues a quien tienes que llegar. Si no tienes esos recursos es muy difícil construir una comunidad de manera orgánica, ¿no? Es complicado. Pero bueno, dicho esto, súper alineado con ese proyecto que tienes, que cuando vi esos calcetines y empezamos a hablar, digo yo, tócate las narices. Y sabes también lo que yo creo, Luisma, que le pasa a tus deportistas y le pasa a mis adultos un poco senior, es el tema de la identidad y del propósito. Porque esta gente se levanta todas las mañanas, tus deportistas y mi gente, porque tienen que ir a entrenar, porque hay una competición no sé cuánto, porque tenemos la liga no sé qué, y yo soy el jugador de no sé qué, o soy el director de no sé cuánto, o soy el abogado de... Y de repente, clon. ¿Y quién soy? Soy Estrella. ¿Y por qué me levanto por la mañana? Porque tengo que levantarme a hacer pis. Pero ¿por qué no? Porque no tengo una... Y eso es un palo muy gordo y hay que construirlo. Y ya cuando tienes... Por eso creo que tu desafío es más jodido que el mío. Porque, perdón, porque cuando tienes 50, 60, pues bueno, ya estás más hecho y tienes determinadas cosas. Pero cuando has dedicado tu vida de una manera como la dedican los deportistas, en cuerpo y alma, física y mentalmente a algo, y de repente ese algo se corta y, y ves el abismo y te queda dos vidas, ya no una, te quedan dos, porque a los tuyos les quedan dos. eh,
creo que el acompañamiento y hacer esa transición de una forma, acaben montando una empresa de deportes, se dediquen a emprender o se dediquen a ser profesores o se dediquen a lo que les dé la gana. Creo que es bastante... Yo he tenido a alguien muy cercano a mí en ese y lo paso francamente mal. El otro día hablaba con una gimnasta española, jovencísima, 25 años, exolímpica, ex campeona de España en alguna categoría y en alguna disciplina, que lógicamente no la conocía nada. Le contacté con ella por LinkedIn, porque hay muchos de estos deportistas que están en LinkedIn y digamos que es mi base de entrada a muchos clientes. Sí, es one to one, ¿no? Claro. Y hablaba con ella y la pobre tenía un disgusto enorme, estaba muy, muy frustrada porque estaba trabajando en Decathlon de dependienta. Y su jefe o su jefa no la había, o sea, ella no había pasado el periodo de prueba que tuvo en la tienda. Entonces me contaba esa historia. Y ella decía que no sabía por qué, porque dice, yo no he hecho nada raro, no me he portado mal, no he hecho una cosa extraña, no estoy mal de la cabeza, no, decía, y entonces, ¿será que solo servía para la gimnasia o para entrenar a gimnastas Está cuestionando su identidad. Claro, y con 25 años, lo que tú dices, que le quedan 2 o 3 vidas. Y entonces yo hablaba con ella, le decía, no te preocupes, ¿no? O sea, hacía un poco de esa parte psicólogo, que yo no lo soy, lógicamente, pero sí creo que tengo esa sensibilidad para hablar con las personas y decir, oye, pues mira, ese es mi objetivo. Mi objetivo es que con la formación que tú tienes, igual hay que potenciar esa formación en alguna parte que veamos que hay posibilidad. Igual hay que hacer un pequeño esfuerzo en ese ámbito, pero en paralelo yo estoy completamente seguro de que podemos encontrar un espacio en el que te encuentres realizada, ¿no? y que puedas dar esos pasos. Lógicamente ahí tienes que encontrar otra parte, ¿no? Es decir, un equipo de una compañía, que es donde yo veo más la dificultad en este proceso, que tenga la sensibilidad y la capacidad de incorporar a personas como esta en posiciones donde encajen, ¿no? Donde puedan encajar. Claro, pero yo lo que creo que es súper importante en estos casos, voy a decir una barbaridad, ¿eh? Las mujeres seguro que me entienden mejor y a ti te lo pongo así de otra manera, pero creo que todas estas personas, los deportistas o la gente que acaba un periodo pre-jubilación o jubilación, es como cuando sales de la ducha, sin peinar, sin maquillar, sin meter barriga a los hombres, o sea, así como... Y te tienes que mirar en el puñetero espejo y decir, ¿yo qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Y hacerte preguntas súper complicadas, pero sin contarte cuentos de no me va a tocar la lotería. Y entonces, no te va a tocar la lotería. ¿Tú qué quieres hacer con tu vida? ¿Y a qué te quieres dedicar? ¿Y quieres trabajar en Decathlon o te quieres dedicar a ser profesora? ¿O quieres, o lo tuyo es, quiero montar una empresa de surf? Porque toda la vida quise yo poner ahí en San Lorenzo. Hay que hacerse preguntas muy jodidas, contestarse esas preguntas y a partir de ahí hacer la construcción. Y si encima tienes la suerte de que una persona como tú, o como yo, tú con los tuyos, yo con los míos, te acompañe en el viaje y a veces te rete y te cuestione, eso es un regalo. Y muchas veces en la vida uno está perdido y lo que necesita es una mano que lo enganche y le diga, yo no te suelto, tú sigue, yo te acompaño. Vamos, para donde quieras ir. Pero a veces te voy a contar cosas, te voy a decir cosas que te van a joder un poco. Pero no lo hago por mal, lo hago por bien, ¿sabes? Entonces, creo que en ambos casos, 3 vidas a los tuyos, a lo mejor 1,5 a los míos, nos va a tocar un poco esto, ¿no? Pero yo he visto transformaciones de tal nivel que llego a casa y digo, hoy no quiero comer. No necesito comer, estoy llena. ¿Sabes? Mira, es curioso que nos acaban de... Es que no estoy pendiente de estas cosas, porque no estoy acostumbrado, pero en los comentarios de LinkedIn entró aquí en la plataforma que yo tengo... Yo no vi nada. Tú no lo ves, pero yo sí lo veo en la plataforma. Y acaba de escribir un chico que se llama Víctor Menéndez Núñez, que dice, aquí un reciente ex becario de Total Energies también muy agradecido. ¿No? Para que veas qué bien. Que la gente está al quite y bueno, pues eso, participan en algún caso, ¿no? Es lo que tiene este formato, que la gente puede escribir cosas mientras estás hablando, ¿no? Oye, Estrella, pues joder, muchísimas gracias por este tiempo, porque bueno, digo, voy a cortar porque llevamos 1 hora. 1 hora, 1 minuto y 50 segundos ahora mismo.
Yo tengo máster dentro de nada, tengo que ponerme ahí a estudiar envejecimiento activo, envejecimiento activo. Profe y tal. Pero yo siempre digo que tú dices esto que has mencionado mucho durante la conversación, que hay cosas que son regalos de vida, ¿no? Es decir, el hecho de... Sí. Yo, por ejemplo, siempre recuerdo el momento en el que estaba en casa y le iba a dar al botón de publicar, hacer el primer post en Asturias Power, ¿no? Y tenía a Susana, mi mujer, detrás. Y dice... Pero que te vas a meter en otro lío, ¿qué vas a hacer? Pero siempre igual. Porque claro, ella es profesional médica, la cabeza súper consciente, súper consciente de todo lo que hace. Para dar un paso tiene que estar completamente segura, etcétera, 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 ¿no? O sea, por eso seguimos juntos, yo creo, lógicamente. Desde los 17 años que estamos juntos. Y claro, de repente me ve y le di, ¿no? Le di, venga, vamos para allá. Todo lo que ha ocurrido desde entonces, creo que fue en el 18, ha sido bueno. O sea, no hay una... O sea, todo lo que me ha traído esta aventura es conocer a personas como ahora conocerte a ti, que sé que la próxima vez que vengas a Gijón me vas a llamar no sé si para correr por Muros San Lorenzo, porque igual no estoy a la altura, pero para tomar algo, aunque sea un cafetín. Mira, yo ya digo que yo alcohólica no soy, pero borracha sí. O sea, que una sidra me la tomo seguro. Pues eso, oye, muchísimas gracias por todo. Oye, si vienes por Madrid, yo creo que no iré a Asturias por lo menos hasta Semana Santa. Bueno, pero si vienes por Madrid, vamos, aquí tienes una amiga. Eso ya lo sé, bueno, lo haremos. Porque de hecho, una de las cosas que tengo pensado es hacer una ronda de grabaciones en Madrid. O sea, quiero lo que tú vas a hacer, de hablar, de difundir a través de un podcast y a través de los canales que los dos vamos a utilizar. Y el podcast para mí es un medio ya muy, muy, muy natural. Y creo que tiene... Bueno, yo voy a empezar, grabo mañana el episodio 3 y todavía me enfado con el micro, se me para. Bueno, no te preocupes que eso... Y tú me ayudas hablándome de que tengo que bajar la música no sé cómo y yo me pego luego con el GarageBand y digo, coño, ¿cómo decía Luisma que era esto? Pues no te preocupes que eso, cuando lleves 5, no te voy a decir 3, cuando lleves el quinto, eso ya va a salir solo. Así que no te preocupes que igual apañamos todavía algo en los madriles. Pero de verdad que aquí tienes una amiga tú y el que estés o la que esté escuchando, si yo puedo ayudar en algo, pues que me contacten vía LinkedIn. Y yo creo que es tener ese espíritu de servir es un regalo para los demás, pero también para uno mismo. Sin duda. O sea, yo lo tengo clarísimo y por eso he decidido dar ese paso, ¿no? Es decir, pues venga, vamos a arrancar un proyecto nuevo también, intentar ayudar a esas personas que creo que lo pueden necesitar y desde la humildad, desde la experiencia que tienes en este mundo y ya está, sin más. Así que, Estrella, como siempre cierro, nos vemos en el camino. Nos vemos en el camino. Un placer. Pues ala, un besito a todos. Nos despedimos y nos dejamos con la música otra vez de cierre.